resultados, hace un comentario que me parece muy válido, lo reconozco, ¿no? Me dice, profe, mire, es que usualmente no, que en muchas ocasiones, bueno, en algunas ocasiones, para no generalizar, nosotros mismos decimos, oiga, construya el documento bajo esta norma APA, y como teníamos la costumbre nosotros los profesores de ver casi una estructura en normas y conteo, en otra en Chicago, en otra, entonces creemos que al presentarla en esta portada ya de una vez estamos errando. No, es que también no nos hemos percatado que esto también tiene otras estructuras. Entonces es válido lo que dice Diego allí. Si quiere pueden mover allí para que coja de mano. Es que eso. Bueno, aquí ya entramos. Entonces les decía anteriormente que la idea es que ustedes observen este ejercicio. Había que pronto haber pensado en un ejercicio más. Aquí estamos hablando en general, pero por taller lo lógico es que trabajemos con equipos y esto lo vamos a hacer mucho más práctico para que las cosas se den. Pero como me decía el profesor Galito, cualquier sugerencia, cualquier inquietud, con mucho gusto la podemos resolver luego a través de los correos o a través de este ejercicio. Básicamente queríamos que ustedes se familiarizaran, ¿sí? Que hay unos lineamientos, ¿sí? Y que hay un cambio en ese sentido, en que si alguien nos presentara este documento bajo esta estructura, por el contrario, no está bien, no está mal, sino que está en unas últimas condiciones. Ahora vamos a hablar de un elemento fundamental y es el tema del resumen, que es lo primero, ¿cierto? Y aquí a la larga, que es lo primero que aparece, pero lo último que se construye, ¿cierto? Y tiene lógica. Voy a hablar algo como lo hago de mi base profesional. Todos teníamos un estilo distinto, más aún, por eso hay en cursos en comunicación, aquí hay una colega comunicadora también, ¿sí? Por eso en los microcurrículos o en la malla curricular, no sé ahora si exista o no, pero en los programas de comunicación había un curso que se llamaba estilo periodístico, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que cada quien tiene una manera de hacer las cosas. Lo fundamental es que el texto informativo salga bien, y eso también es lo sustantivo. Entonces, muchos, cuando íbamos y entrevistábamos y hacíamos el trabajo de campo, ya veníamos caminando cómo voy a hacer la noticia, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer la noticia? Voy a empezar porque voy a utilizar la pirámide invertida, voy a hacer esto, voy a hacer... Y venía uno como ya maquinando cómo voy a presentar, cuál fue la noticia, cuál fue el qué de la noticia, para así de una u otra manera trabajar. Y en muchas ocasiones, algunos titulaban primero, otros arrancaban la noticia y titulaban al final. En fin, cada quien tiene una opción, pero lo fundamental es que salga. Lo lógico para este caso sí es, obviamente, que el resumen sea de último que se haga, pero aquí viene el primer detalle. Es lo más de su carta de presentación, es lo que realmente me lleva me motiva a leer el documento. Si no hay un buen resumen, pues primero una revista seria no lo pasa, ¿sí? Se lo va a devolver, pero si no lo hay, pues por supuesto no convoca mucho allí. Entonces, hablamos de estos factores, incluso este es adicional, pero siempre se utiliza claro, preciso y conciso, ¿sí? Pero aquí en la precisión es que refleja el propósito del contenido del manuscrito. Y aquí viene lo primero. ¿Qué creen ustedes que es el propósito? ¿Qué es lo que coloca uno primero? ¿Alguien me pronto si les escucha? Sí. ¿Qué creen ustedes que uno arranca? ¿Con qué uno arranca el resumen? ¿Qué dice? Diego dice que usualmente uno menciona el título, sí. Pero si el título está arriba, ¿para qué lo va a mencionar en el resumen, Diego? El propósito, ¿cierto? ¿Qué dice? El propósito. ¿Y cuál es el propósito? Exacto. Sí, Giovanni, casi siempre uno arranca con el objetivo general. Voy a manera para que ustedes me entiendan que eso también lo miran mucho los evaluadores, los pares. En ese tiempo uno decía, oiga,
estoy hablando porque es muy similar a lo que estamos haciendo, por eso se llama también artículo, ¿sí? Esto es un artículo investigativo, resultado de un proceso, pero está en a la larga no es una noticia en sí, bueno, si es noticia lo estoy yo con nuevo, pero es un artículo informativo, ¿sí? Entonces cuando uno hacía periodismo le decían, oiga, ¿para qué usted dice el título, el resumen, en el título, en el resumen y en el desarrollo del libro está diciendo lo mismo todo el tiempo? ¿Qué está pasando allí? Está consumiendo tiempo y está consumiendo espacio, y eso es plata, ¿sí? Entonces usualmente lo que uno busca es acá, es arrancar con precisamente el objetivo, como estaba diciendo allí, cuál es el propósito de su investigación. Por eso casi siempre ustedes encuentran el propósito, utilizan este nombre, de este artículo es tal cosa, ¿sí? Casi siempre lo desarrollan con el objetivo. El estudio pues obviamente con lo que estamos diciendo amplía o replica alguna investigación previa, ¿sí? Si el artículo, ¿sí?, es contradecir, validar o eso, uno casi nunca ve, o en muy pocas ocasiones ve, esto lo está diciendo la norma 7, ¿sí?, si realmente va a replicar algo sobre un texto o sobre una investigación, es necesario citar, es necesario no, es que citarlo, ¿sí? Muy pocas veces se ven las citas directamente en los resúmenes. Yo aquí quiero que de pronto me comprendan que es que cree uno cree que colocando citas le está dando carácter investigativo al documento. Y no, puede estar generándole más complicaciones, generándolo mucho más. Entonces, por eso lo decíamos anteriormente que, ojo, defina qué es realmente la cita que le va a orientar al documento, ¿cierto? Porque encontramos tantas citas, tantos autores de esas obras, y a la larga terminan esos renglones diciendo muy poco de lo mismo. Entonces, ¿qué es el claro? Coherente y legible, ¿sí? Por eso casi siempre uno dice, investigamos, ¿sí?, presentamos los resultados de, ¿sí?, presentamos los resultados de la investigación. Obviamente yo podría arrancarlo con ese propósito, pero también podría darle una pequeña introducción si busco, porque ojo, aquí ahorita vamos a hablar bien, son 150 o 150 palabras, hay algunos que la piden menos, hay algunos que de pronto, pero casi está siempre entre ese margen, 150 y 200 palabras. En 150 y 200 palabras, 150 o 250 palabras, decir lo que hay en una cantidad de investigación, pues es precisamente la manera sucinta, precisa para decirlas y concisas para decir los resultados. Aquí esto es una sugerencia mía, ¿sí? Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo, o nos hacían los talleres de periodismo, alguna vez cuando íbamos a la Fundación Iberoamericana y se encontraba uno obviamente con personas que tienen experiencia no solo en la parte de periodismo, sino en la parte de literatura, ¿sí? Y uno encuentra, por ejemplo, el estilo que usaba Gabriel García Márquez, ¿cuál era? ¿Sí? Frases cortas con puntos, ¿sí? Y a la larga hay que hacerlo así, ¿sí? Frases cortas, puntos, y es lo que dice, sea breve cada frase y cada frase que sea informativa. Si ustedes leen 100 años de soledad, con frases cortas, con puntos, frases cortas, con puntos, frases cortas, quedan ideas muy claras, ¿sí? Yo les hago también esa sugerencia, ¿sí? Cuando estaba haciendo el tema y aquí también, o sea, no quiero decir que lo que hacía el periodismo lo estoy haciendo acá y es el éxito, no, por el contrario, imagínense que yo duré muchos años tratando de despegarme del estilo periodístico, de la manera de redactar, del ejercicio periodístico, ¿sí? Despegarme de ese estilo para adentrarme en el estilo académico, ¿sí? Ya les voy a dar la razón, por eso ustedes van a encontrar allí algunos datos que son muy claros, ¿sí? Porque si ustedes escuchan, colega, compañera, si ustedes escuchan a algunos colegas del periodismo, el periodismo se Juanito dijo, añadió, agregó, y no hay nada más, es lo mismo, ¿no? En el siguiente, en un artículo investigativo, Juanito dijo, ¿y eso de qué te sirve? ¿Sí? Entonces tienen elementos,
¿Cómo genera usted una discusión frente a ello? ¿Te sirve para algo? ¿Te complementa para algo o no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no, profe, pero es que yo ya investigué 10, revisé, sí, pero ¿qué te aporta? Así como sea con solo 2, eso te oriente el ejercicio, pues puede ser mucho más significativo. Uno informa, no evalúa, ¿sí? Y no hay que generar comentarios. Esto también va muy ligado a la presentación. ¿Qué es lo que nos dicen siempre que una investigación es? La investigación es para decir cosas alejadas de, intentar alejarle de la intersubjetividad que lo llamaba Dan Schaff, ¿sí? Hay que alejarnos de esa intersubjetividad, ¿cierto? Aunque es muy difícil, pero hay que tratar de alejarnos de esa intersubjetividad como lo planteaba Dan Schaff en su texto Historia y Verdad, ¿sí? Entonces, esto es lo fundamental de este ejercicio. Vamos a hacer aquí, digamos, el contenido del resumen, tratando de recoger lo que allí nos planteaba. Lo primero que usted haga, el problema de investigación en una frase. ¿Cuál es el problema de investigación? La manera de comentar. Cuando yo estaba identificando, queriendo dar a conocer el problema de la investigación de mi tesis, escribía, tenía muchas palabras y finalmente me dijeron, pero ¿cuál es el problema? No, pero es que, pero ¿cuál es el problema? Es como una asimilación, es como cuando dos personas están hablando, pero ¿cuál es el problema? Pero ¿cuál es el problema? Y uno hace y hace y escribe y nunca define el problema. Aquí nos dicen precisamente el problema de investigación en una sola frase, ¿sí? Podría uno decir, ¿sí? La falta de familiarización de las normas de del estilo de citación APA séptima versión implica que muchos trabajos se han rechazado. Ese es el problema, punto. ¿Sí? Yo no tenía que ser en el proceso editorial, se exige, no sé qué, según Julanito. No, es precisamente decir el más corto, el algo muy corto, el problema que tiene. Incluye hipótesis o preguntas si existen teorías. Usualmente uno plantea allí, claro, que está inmersa en el mismo objetivo, en el mismo problema, incluso está inmerso en la pregunta. Hay que hablar sobre el método de estudio, hay que hablar sobre el diseño de la investigación, hay que hablar sobre la estrategia analítica, hay que hablar sobre las participantes o fuentes de datos, ¿sí? Hay que hablar sobre el procedimiento de recolección de la información, el tamaño de la muestra, los hallazgos que hizo y las conclusiones. Esto tiene que hacer usted en un párrafo. Casi siempre uno hace 2 o 3 párrafos y lo sencillo lo convierte en uno viéndolo con puntos seguidos. Pero a la larga esto se estructura y es lo que se pide, ¿sí? Y es a la larga lo que más se mira, ¿sí? Porque yo lo miro y digo, es que va a hacer esto, voy a utilizar esto, voy a utilizar. Si yo ya sé, o pues por supuesto un paracadémico le llega la temática, ¿sí? Pues porque conoce el ejercicio y sabe que si le están hablando de ciertos autores ya lo tiene referente, o le va a decir, oiga, yo encontré otro, pues le sugiero que actualice. Pero entonces casi siempre lo que uno mira, ¿qué es lo que mira un profesor de investigación? ¿Qué es lo que mira usualmente en un test? ¿Quién me dice, digamos, lo que primero mira? En una investigación, un par evaluador, ¿qué es lo que primero mira? Bueno, la reacción, pero más que la reacción, ¿qué es lo que primero mira? Primero el título, ¿cierto? ¿Qué más después mira? Bueno, las palabras claras. Estoy hablando el señor me entrega a mí una investigación, ¿qué es lo que yo primero le voy a ver a él? Entonces casi siempre, ¿qué es lo que uno mira? Título, el problema, la pregunta, los objetivos y la metodología, ¿cierto? Es lo que casi siempre todo el mundo mira, o bueno, usualmente los padres. Entonces, yo no es que no mire, ¿sí? Pues, es que no se mire, perdón. El contexto que para mí es lo que yo, en mi caso eso es lo que yo más miro, ¿sí? El apartado de lo que es la base teórica y lo que es el estado de arte o la revisión literaria, el estado de la cuestión, digamos. Yo miro mucho eso, ¿sí? Porque eso me permite mirar a ver si realmente estoy actualizado o no, ¿sí? Porque hay mucha gente que saca muchas cosas nuevas.
Entonces, esos son ejercicios. Entonces, esto, si ustedes observan, hay que verlo, ¿sí? Hay que trabajar este decálogo, ¿sí? De el contenido del resumen, 1, 2, 3, decálogo, ¿sí? Y hay que tenerlo en cuenta, porque a la larga, si no, ¿sí? Algo queda pendiente, no es que se lo vayan a rechazar, pero pues pierde como una estructura, ¿cierto? Si no tiene, volvemos al cuento de la pirámide invertida, el qué, cómo lo hizo, qué encontró, de dónde lo sacó, a qué llegó. Nosotros en periodismo hacíamos la pirámide invertida, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo dijo, y por qué, y con qué efecto, en fin, ¿cierto? Hacíamos esa pirámide invertida. Esto es muy similar, ¿sí? Y a la larga es eso. Por eso nosotros lo llamamos en periodismo el lead informativo. ¿Esto qué es? Compañera, colega, ¿qué es esto? Un lead informativo también, porque eso es lo que me está dando a conocer qué es lo que realmente tiene la publicación. Vamos a ver, vamos por favor, este es otro taller, ¿sí? Entonces vamos a ver, de ahí vamos a identificar, en este taller, vamos a identificar el problema, ¿sí? Vamos a primero a identificar el problema. ¿Quién por favor me ayuda con esto? ¿Cuál es el problema de este resumen? ¿Cuál es el problema allí? ¿Sí? ¿Quién más me ayuda? ¿Quién más tiene otra mirada? Volvemos acá. Perdón. Vamos a identificar el problema de investigación. ¿Cuál es el problema en este resumen? Pues prevenir el COVID-19. Señora. Prevenir el COVID-19. Prevenir. ¿Habla algo de prevención? ¿Dónde? Ahí dice sobre la prevención para prevenir la COVID-19. En la otra línea, en la segunda línea. ¿Segunda línea? Sí que lo prevenir. Ahí no es aplicable. Exacto. Si ustedes observan, ahí lo está en la primera línea. El presente estudio, ¿qué pretende? Saber el conocimiento existente de este en ambos sexos. ¿Sí? Y ahí lo dice, por eso recuerden, es una estructura que se usa mucho. Adelante por el problema, que en una sola línea, en una sola frase, perdón, muy corta. ¿Sí? Aquí esta investigación lo que está diciendo es que van a analizar qué tanto conocimiento tiene sobre el COVID, ¿sí? En este ejercicio. ¿Perfecto? Entonces fíjense que una dinámica de esas es muy clara y es muy bueno que lo tengan allí en cuenta. Siempre escriban ¿qué? ¿Sí? ¿Cuál es el problema o cuál es el objetivo? ¿Qué hace uno? Control C, lo que hacía uno cuando nos enseñaban, ¿no? a la colombianada. Venga, entonces, pero es que su título no es cuando evaluaban la tesis de uno, es que su título no es coherente con la pregunta, no es coherente con el objetivo y no es coherente con la metodología. ¿Cómo solucionaba usted eso? ¿Alguien me puede ayudar? Control C y Control V. Control C casi nada, el mismo objetivo, el título, casi salían con el problema. Ahí está coherente, ahí lo dice. Pero a la larga no es obviamente buena una manera de seguir el paso. Pero a la larga es buscar esa relación, ¿cierto? Entonces vamos a ver ahorita, perdón. En este no lo incluye, no hay necesidad, pero ¿qué método estamos utilizando acá? Claro, ello está diciendo, es un estudio realizado con una respuesta en línea compilado basado por la Organización Mundial de la Salud, un estudio, una encuesta en línea, soportado por ellos, validado por ellos, ¿cierto? La manera como lo hicieron, la estrategia analítica, los participantes, los fuentes de datos, de muestreo, ¿cierto? O sea, si ustedes observan acá
aquí está precisamente el problema y aquí está precisamente en el primer párrafo, digámoslo así, aquí se unió, ¿sí? En el primer párrafo está precisamente eso, ¿sí? Está el problema, la metodología, la estrategia analítica y los participantes, ¿cierto? Después sigue, se identificó hallazgos, ¿cierto? Finalmente el estudio demuestra que las mujeres, como lo que concluye, este estudio está tomando una idea de que las mujeres son menos propicias para contraer la infección. Uy, madre, no, valiosa, más responsables, y en efecto lo son, excepto compañero, no, excepto, pero la mayoría de los... Entonces, si ustedes empiezan a analizar este documento, encuentran que en efecto, ¿sí?, está allí sucinto lo que nos piden aquí en la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Esta es de la revista, este es un trabajo que hicimos con unos compañeros de la Universidad Nacional, de la Universidad de Rosario, de la Universidad Cooperativa, y fue publicado ahorita en la revista de Químicas Farmacéuticas. Sí, imaginen, nosotros en Ciencias Sociales publicando allí, pero que uno hacía el aporte de cómo validaban los medios precisamente el ejercicio de COVID, ¿sí? Y en ese ejercicio hay un trabajo interdisciplinario que está publicado en la revista Químico-Farmacéutica de la Universidad Nacional, ¿sí?, que creo que hace poquito, el año pasado, a finales del año pasado, ya entró a la base de Scopus su primera categoría. Queda en Cuba, ¿sí? Y ya viene lo que me estaban preguntando, que eso precisamente uno lo deja para lo último, ¿sí? Cita y estilo de APA, ¿sí? Aquí obviamente de manera de ejemplo, ¿sí?, es cuando está el autor y el año, ¿sí? Dos maneras distintas de trabajar el autor y el año. Yo puedo colocarla con la primera o puedo colocarla con la segunda. ¿Con cuál creen ustedes que se puede hacer? Con la primera. Perdón, no lo escuché bien. ¿Cómo? Perdón. Perfecto, y así es, muchas gracias. Las dos están bien hechas, ¿sí? Las dos están bien hechas, ¿sí? Pero es precisamente una cuando se hace énfasis en el texto y la otra cuando se hace énfasis en el autor. Casi siempre uno, cuando hace énfasis uno en el autor, cuando lo encuentra mucho más a menudo, porque es el que realmente me está guiando, ¿sí?, o con el que primero me identifiqué en el desarrollo de mi trabajo investigativo. Entonces, uno creía cuando, y eso ha ocurrido, ¿sí?, y eso nos pasa. Yo lo presento de las dos maneras. Tiene que ser una persona muy pilosa como el compañero que está allí, ¿sí?, que le dice: oiga, usted está haciendo énfasis en el autor. ¿Por qué hace énfasis en el autor? ¿Sí? O venga, usted está haciendo énfasis en el texto, en la obra del autor, ¿sí? Pero eso no significa, es cuestión precisamente del mismo estilo que lleva, ¿sí?, y de la misma identificación. Yo, cuando hablo de mi primera persona, estoy hablando de que uno siempre en su trabajo académico, ¿sí?, uno siempre se casa con 2, 3, 4 autores que los enriquece, pero siempre son los que me están guiando esa ruta. En el caso mío, yo siempre trabajo con Castel, con Escolari, con Jenkins, con Pierre Levy, ¿sí?, esos son los autores que usualmente me guían, y cada vez que saca uno de esos autores alguna obra, lo trato de seguir, ¿sí?, y siempre voy a citarlo sobre la base del segundo. Muchas gracias. Cuando son citas varias, ¿sí?, vuelvo, insisto, el IDA es básicamente utilizado por una sigla en latín, ¿cierto?, y otros, ¿sí?, 2000,
aquí me dice que están haciendo varias personas, ¿sí? Más de 3, ¿sí? Y me está diciendo que en el año, aquí hay otra cita que utilicé de 2 autores de este año, más otra cita de Rodríguez, ¿sí? Varias citas con otros pobres. ¿Sí? Y aquí viene ya un elemento muy fundamental, y es cuando yo cito, ¿sí? Específicamente algo de ese autor, ¿sí? O de esa obra, ¿sí? Y en ese sentido lo trato de desarrollar bajo este ejercicio, ¿sí? Yo puedo utilizar, yo puedo utilizar por primera vez el DANE, o tengo que referenciarlo constantemente todo el tiempo. ¿Qué me responde frente a esa pregunta? Yo podría utilizar DANE, 2019, página 23 de algún informe. Yo podría utilizar solamente DANE, 2022, página 23, o tengo que usar todo, Departamento Nacional de... ¿Cómo, perdón? Ajá, sí. Perfecto. Muy bien, gracias. ¿Sí? Y es precisamente eso, ¿sí? Aunque, ¿sí? Para el caso de nosotros, cuando hablamos ese autor institucional, ¿sí? Nos lo sugieren que lo llevemos así. Diría uno, ¿sí? Que si lo colocaran DANE directamente, ¿quién no conoce el DANE o el SENA? Lo lógico sería en este ejercicio, ¿sí? Lo lógico en este ejercicio. Lo mismo, ¿sí? Gutiérrez, aquí me estaba acordando de los amigos. No es porque yo no haya producido, sino por Galindo, Gutiérrez, Villarreal, ¿sí? Este párrafo, ¿cuándo se utiliza? ¿Alguien me explica o alguien recuerda por qué se utiliza Villarreal como 2020 párrafos 4 y 5? Cuando no aparece alineaciones. Exacto. O en su defecto, cuando lo vayamos a ver sobre redes sociales o páginas web. ¿Sí se dan cuenta? O en línea. ¿No lo sabías? ¿Cómo se llama este compañero? El compañero que está hablando, ¿cómo es el nombre? Giovanni, que por favor me envíe el link suyo, el correo o el WhatsApp para una señorita que necesita su asesoría. Yo pensé, sí, pero muy bien, y ojalá se siga conectando con la editorial, sí, miren que hay una persona que nos puede también orientar, porque en efecto no crean, sí, y aquí lo digo muy respetuosamente, trabajo sí hay, y sobre todo para esto, sí. Constantemente nos están buscando, y uno dice, tiene otro tipo de negocio, como que se está diciendo otro emprendimiento. El emprendimiento es, pero fíjense, esto, una persona con la practicidad y con el conocimiento de estas normas puede tener bastante trabajo, ¿sí? Bastante trabajo. Muchas gracias, ¿sí? Entonces eso es muy clave, ¿sí? Autores desconocidos o anónimos, ¿sí? Cuando es la obra, ¿sí? O cuando es directamente anónimo, ¿sí? En muchas ocasiones ocurre esto. Obviamente aquí viene algo, ¿no, compañero? Y es que cuando estamos haciendo trabajos académicos, pues yo no me pego a un anónimo, ¿cierto? ¿Sí? Casi siempre, pues,
Ahora cuando ustedes ya tienen las bases de datos, ¿sí? Pues yo voy directamente a mi base de datos y si no hay una obra, un artículo, ahora yo les voy a familiarizar un poco o a darle la orientación que se peguen mucho. Yo utilizo Mendeley, ¿sí? Incluso no lo hago mucho, ¿sí? Porque ya uno tiene como la referencia, pero es la mejor manera para solucionar este problema, ¿sí? Simplemente usted baja la app, Mendeley, baja el programa, ¿sí? Lo instala, ¿sí? Anexa los artículos y cada vez que vaya a escribir los agrega y él le bota tanto la cita como la referencia y soluciona el problema. Es que los compañeros que están acá ya me dan la razón que a la larga pedir orientación o pedir talleres sobre esto no es que no sea, la verdad es como para venir a comentar y a pasarla un poquito agradable aquí, pero a la larga esto se resuelve con esos temas, ¿sí? Esto no debe ser una camisa de fuerza, ¿sí? Y no debe ser, perdón la expresión, tampoco una disculpa para no producir investigación. Realmente lo que funciona y lo que uno debe estar muy dedicado es con el trabajo de campo, ¿sí? El trabajo de campo para uno es lo más, pero a la larga, pues, ¿qué pasó aquí? Sí, doctor. No sé si de pronto ya habrá hecho la pregunta para cuando cito, no en la referencia, sino cuando cito dos autores y los voy a separar. Es que dicen que cuando el libro o el artículo o el capítulo del libro es en castellano, se debe utilizar la Y para separar un autor o para colocar el último autor de un grupo de autores. Y no se debe utilizar ese. Sí, porque ese es cuando se escribe en inglés. No sé qué concepto tengo de eso. Porque dicen que cuando el texto se escribe en castellano, el que uno está haciendo, debe separarlo con la I. Y no en eso, sino que se utiliza es cuando el texto está escrito en inglés. Pues, o sea, no lo había tenido, casi siempre yo lo hago de esta manera, ¿no? Porque usualmente los textos van transformados en doble idioma, ¿sí? Entonces, para el caso de mi institución, la institución asume ese compromiso, ese pago, ¿sí? Y lleva a la traducción, ¿sí? Pero casi siempre se maneja, o también lo puede colocar, creería que no sé si se me... Este símbolo se utiliza cuando son dos autores dentro de la cita, así como está, que en ese caso se utiliza cuando uso textualmente alguna. Dos autores. Pero si son más. No. Si uno pone, si la cita está haciendo énfasis en el autor, ahí sí puedo poner I. O sea, ahí dice profe. Sí, porque hago la diferencia entre el uso y el estilo. Pero si es al final, porque una cita más de 40 palabras, si tengo que dejar eso, cuando son más, pues automáticamente el sistema me va a decir si son 7, ahora con la nueva versión que instalas te dice y otros, ¿sí? Automáticamente, pero entonces ahí ya viene una cuestión de estilo, ¿sí? Cuando son más, pero normalmente el sentido de eso se deja, no importa en qué idioma esté, o sea, no tiene relación con la parte idiomática. Perfecto. Nos preguntan, si de pronto nos ayuda aquí el compañero, nos preguntan que en este ejercicio Bonilla Ann Rodríguez, ¿sí? 2019, si se debe utilizar el I latino o la Y, perdón, ¿sí? O la I Ann. Bueno, sí, ¿cuál es la razón de eso? ¿Tú lo tienes?
si yo quito el paréntesis y pongo Bonilla y Rodríguez en un texto, se halla. Las personas. Perfecto. Cuando se está haciendo énfasis en el autor, se deja el i por fuera de la comilla, de la paréntesis. Y cuando se está haciendo énfasis en la obra, se utilizan las personas. Bueno. Muy bien, muchas gracias, hermano. Entonces, esa es una de las razones, la verdad, no le da mucho en ese y es válido, creo que nos sacó una duda. ¿Sí nos quedó claro? Sin embargo, como ya salió esas normas APA séptima dicen que esa ya salió en castellano, que es la cuarta edición, ahí igualmente habla de colocar la I. Pero dentro de la yo creería lo que le dice el compañero. Pero leyendo la I sí me acuerdo que está en inglés. Bueno, venimos acá, ¿sí? Cuando hablamos de parafrasear y las citas, yo creo que es fundamental tener en cuenta esto que hemos tratado, tratado de hacer constantemente desde el comienzo, ¿sí? Y es que el parafrasear o citar no es llenar los documentos de textos y letras y textos, ¿sí? O palabras, sino que evidentemente es que eso, insisto mucho, me guíe, me oriente, me dé sustento y me dé peso, ¿sí? Porque si no es así en muchas ocasiones, mire, yo la verdad, y eso no es conocerlo, de pronto algunos que me están escuchando por internet, algunos compañeros míos, ¿sabe qué hago yo siempre cuando escribo algo? Lo comparto primero antes de cualquier persona, porque yo estoy escribiendo y caigo en el error y no lo veo, y caigo en el error y no lo veo. ¿Qué hacía a manera de comentario? ¿Qué hacía cuando yo hacía periodismo todos los días escribiendo 2 y 3 páginas en medio que equivalen a 4 y 5 artículos en promedio y hacer ustedes? Salían errores y en ese tiempo nos cobraban plata, por cada error que salía nos cobraban plata, porque había gente que escribía tan mal que casi que dejaban todo el sueldo por los errores. No, y es verdad, sí, es verdad. O sea, antes claro, uno empezando y le hacían ese castigo que a la larga uno aprende así. Pero ¿qué hacíamos para que el sueldo no se me afectara? Entonces yo al compañero de deportes ponía a leer los textos y el compañero de deportes me ponía a leer los de él, ¿sí? Porque lo primero que hay que hacer es precisamente eso, a manera de comentario. Eduardo Hermosa, un señor de bastante edad, ¿sí? Me decía, terminaba el otro día uno de escribir y hacía uno el consejo de redacción y le decía a uno, Eduardo Hermosa, uy, venga Henry, leí ese artículo 5 veces y yo que me ponía contento. ¿Cómo así, Luchito? Lo leyó 5 veces, dijo sí, porque no le entendía nada. Y en efecto eso nos ocurre. Uno cree que lo que está escribiendo está claro y no es así. Por eso es tan clave que no nos dé pena, no nos quita. Ahí el maestro Elimiro Moreno, él decía, caer en errores es una enseñanza y no nos hace ni menos periodistas ni más periodistas. Incluso, lo más delicado, rectificar. Rectificar no te hace ni menos periodista, por el contrario, te hace mucho más periodista, ¿sí? Y en efecto eso nos pasa. Si escribe un documento, uno cree que teniendo el gran título o teniendo una experiencia, cree uno que todo lo que escribe está bien, y no, hay que compartir. Entonces, una obra, un autor, ¿cómo se publica? ¿Sí? Esta conferencia además que era la valor que acá lo que yo les decía de los textos que me guían, ¿sí? Aquí estoy haciendo mucho énfasis en la obra, ¿sí? Aquí estoy hablando de fondos cultos, ¿sí?
¿sí? Hablando del término de convergencia que les he hablado, ¿sí? Varios autores, ¿sí? Ya no lo permiten desde el comienzo, ¿sí? Antes no, ¿sí? Citar varias obras, ¿sí? Castel, aquí estoy haciendo, como decía el compañero, estoy haciendo énfasis en Castel, ¿sí? Describió, por eso digo, describió quién él, y que las evidencias, yo aquí no estoy diciendo en una obra, en la obra no, si no estoy hablando de él, aquí estoy diciendo, ¿sí? Que lo retomé de estas páginas, ¿sí? Cuando son palabras largas, por varios autores, haciendo énfasis en el trabajo de ellos, cuando son citas directas, y aquí viene un ejercicio con lo que es con las palabras de más de 40, citas de más de 40 palabras, ¿sí? El bloque se hace entre comillas, se hace la sangría, se justifica, si tiene otro, entonces se hace una sangría doble de doble espaciado al anterior, ¿sí? La manera de hacerlo, ¿sí? Yo puedo utilizarlo en el 2011, lo que cita él en esta misma página, lo puedo desarrollar así o lo puedo desarrollar de esta manera, cualquiera de las dos. Es relativamente válido. Vamos a hacer este ejercicio, por favor. Van a mirar esta cita y esta otra cita y van a tratar de decirme cuál es la correcta, por favor. Compañeros, vamos a leer esta cita y vamos a leer esta otra y me dicen cuál es la correcta. ¿Sí encontraron el error? ¿Le falta qué? Bueno, el problema de imitación. La L. Sí, le falta la L, no, pero después necesito imitación. Ahí tiene 2010, 2018, la rueda 2010 tiene tal 2018. Exacto. Este es el error. Aquí fue un problema de digitación en mí. Marca final, sí, el problema de digitación de la oración debe ir después de la referencia, no antes. El punto final, ¿sí? Aquí se me fue. Este punto es el final. ¿Sí? Igualmente abajo, la referencia debe estar fuera de las comillas. ¿Sí? Debe estar fuera de las comillas la referencia. De las comillas, no dentro de ellas, aquí en este caso. Esta referencia debe ir fuera de las comillas, van las comillas aquí arriba y la referencia va después de las comillas. ¿Sí me hago entender? Aquí la ideal es que ustedes, no sé, bueno, digo, con la dinámica no, aquí la ideal es que ustedes buscaran un artículo, redactaran un párrafo parafraseando, incluyendo el autor y la fecha, ¿sí? Pero pues obviamente eso podemos procrastinarlo, ¿sí? Dejarlo para luego, pero es básicamente ese ejercicio. Creo que todos hoy ya lo sabemos, no vamos a meter tanto ejercicio acá. Buscar un artículo y redactar un párrafo en el que se citen específicamente la fuente, entonces aquí solo el autor y la fecha, aquí solamente la página, ¿cierto? Esto era como para hacer un taller con ustedes, ¿sí? Redactar un texto de un párrafo en el que le dé paso a una cita larga, lo que estamos haciendo acá,
¿sí? En este ejercicio. Todo es mecánico. Aquí lo fundamental es el número de palabras y la manera de hacer la sangría y acostarlo en bloque, ¿sí? Eso es muy significativo tenerlo en cuenta. Aquí pues hoy en día casi no se utiliza el impreso, no sé, de todas maneras aquí está el ejercicio. Iba a colocar un documento ahí impreso, solamente se hace el ejercicio. Casi siempre es muy difícil para la fundamentación académica utilizar los medios impresos como base fundamental, pero de pronto se recurre allí por si algún autor, Chomsky, qué sé yo, habla sobre algo particular que nos puede fundamentar. Este es el ejercicio, cómo citar un periódico en línea, y aquí ya viene, digamos, como ir cerrando nuestro ejercicio. Es como ir nosotros trabajando con el ejercicio fundamental, que es lo que trae la séptima versión, ¿sí? Que para citar es lo mismo tratar de referenciar, ¿sí? El apellido, ¿sí? El nombre, la inicial del nombre, ¿sí? La fecha del periódico, la fecha de publicación, el titular, el nombre del periódico en cursiva, ¿sí? Y obviamente el libro, ¿sí? Recuerda que antes era recuperado, esto y lo otro, si se observa, recuperado, tomado de, ¿sí? Hay una explicación de por qué se hace este ejercicio y por qué no. Se hace sobre todo cuando son muy cambiantes, el recuperado se transforma muy rápidamente los portales, y obviamente pueden haber un link cambio de la noche a la mañana de esa dinámica, y por eso se utilizaba. Antes nos lo exigían que así tuviera un blog que nunca lo alimentara, ¿sí? Pero el ejercicio es visualizar e identificar si esa plataforma o ese portal es muy cambiante o no. Aquí hay algo sabogal, ¿sí? Este es un ejercicio de arriba, sabogal, Carlos, la fecha. Quintero anuncia que por ahora no piensa regresar a Colombia, en el caso de, miren, aquí está el caso del alcalde de Medellín, ¿sí? Aquí si ustedes ven que está llamado César Sabogal, aquí está la fecha 24, esto lo elaboré ayer, ¿sí? Como ejemplo, entonces está Sabogal, Carlos, la fecha, está el título, ¿sí? Está el título, ¿sí? Está aquí, déjenme poner el orden, ¿sí? Esto sería en cursiva, ¿sí? Y está el libro. Aquí como yo lo citaría, ¿sí? Exacto, y el año. La idea era que entráramos aquí al link de este, hiciéramos este ejercicio, ¿sí? Este fue un texto de La Nación, de un trabajo de investigación que hizo Ricardo Areíza, creo, entonces era para que hicieran este ejercicio, pero igual, ¿no? Era colocar Areíza, ¿cómo se llama Areíza? R, ¿sí? La fecha, ¿sí? Y el nombre del ejercicio. Este era un link que podíamos ir allí y encontrarlo, no sé si lo linké, ¿no? Que dejen el dinero con ustedes. Este es el ejercicio, lo mismo para el caso de revistas, ¿sí? De revistas, digamos, estamos hablando de revistas informativas periodísticas. Yo haría, cuando son revistas científicas, pues yo voy y utilizo Mendeley y listo, ¿sí? Los cuadros de seccionario, ¿sí? Aquí utilizaría esta, ¿cómo lo utilizaría acá? ¿Cómo utilizaríamos este ejercicio? Si aquí nos está dando el autor, el apellido, ¿sí? El título del artículo, no, pero de esta revista. Así que hay unas descripciones de cuando es solamente, perdón, cuando no tiene el autor,
disculpe, con el nombre de la revista, con el nombre del artículo, de la publicación, dónde salió y el libro. ¿Sí? Fíjense que lo que me preguntaba el chico ahora, ¿sí? ¿Cómo yo cito de un artículo, de una revista que no tiene? Hay muchos artículos, que la mayoría de los artículos, cuando son artículos informativos rápidos, o que le llaman noticias de desarrollo, no sé qué, casi nunca van por el crédito. Y casi en periodismo, para este tipo de revistas, bueno, para dinero sí va mucho el crédito o el autor. Para revistas Semana ustedes buscan y entran y muy poco van a encontrar el autor, a no ser ahora hacemos con distinto a lo que son columnas de opinión, ¿cierto? Que eso sí también queda marcado. Esta es otra cita para el ejercicio en la revista Semana. La idea era hacer este ejercicio con la revista Semana, ¿sí? Que aquí aparecen en unos y aquí no aparecen en el autor. Apellidos cuando son artículos. Este se llama la referencia, como cuando voy a la referencia. Hoy en día, por ejemplo, la mayoría de los artículos, las revistas, los periódicos, incluso, ¿ustedes creen que el diario del Huila o el diario de la Nación tiene ISSN? Pues a mí me sorprendió hace mucho tiempo, yo pensé que no lo tenían, sí, ellos ya lo tienen. El ISSN. Eso también es una ayuda para buscar, digamos, bueno, no lo va a marcar tanto, pero tener academia, ¿no? Que da la posibilidad, ¿cierto? ¿Cómo citar una editorial? ¿Cómo citar páginas web con contenido estático, perdón? Este era el que le decía que es necesario cuando eres, y cuando no lo es el nombre del sitio, el título del artículo y tomado de la fecha. Aquí es, hoy por hoy se trabaja mucho porque la mayoría de los productores de nuevo conocimiento tienen su propio blog, incluso tienen sus propias páginas. Por ejemplo, el doctor que me asesoró a mí, él tiene su propia página de narrativa transmedia y él va colocando toda su producción allí. Eso le genera interculturalidad, le genera movilización, le genera visibilización, le genera muchos factores y eso hace que en efecto tenga mucha dinámica en el ejercicio. Entonces es bueno tenerlo en cuenta. Sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Para el caso de esta es la referencia, para el caso del blog, pues lo mismo, no, Ospina, ¿cómo sería? Ospina, 2020, párrafo X, ¿cierto? Lo que estábamos diciendo anteriormente. Insisto, ¿no? La mayoría de los profesores académicos, bueno, la mayoría de los profesores, ¿sí? O los que están dedicados mucho a investigación, pues van directamente a la base de datos. Y en esa base de datos, pues encuentra usted, no va a encontrar esas debilidades, ¿no? Que es lo que también uno le explica a los estudiantes, ¿sí? Que es cuando, a no ser que esto sea un trabajo de campo que vaya a realizar, ¿sí? Este es el documento que aquí quería como llegar, ¿sí? Para tratar de hacer este ejercicio frente a esta dinámica. Mendeley es un gestor bibliográfico, ¿sí? Como todo buscador, incluso hasta una red, ¿sí? Y nos permite hacer este ejercicio. Yo voy a, digamos, aquí alguien los ha usado ya. ¿Quiénes lo han usado? ¿Todos? ¿Quiénes lo han usado? ¿Te han resuelto los problemas? Todos. Pues, aunque a veces sí hay que tener en cuenta que si da ciertas cosas de manera incorrecta, por ejemplo, cuando el PDF está guardado junto PDF después del título, ahí hay que editarlo, borrar eso, pero realmente sí es muy fácil citar porque también existe un complemento que es en línea, entonces solo le hundes al botoncito y eso de una vez te hace la cita y te lo guarda en tu biblioteca. Ya vamos a hacer este ejercicio para que ustedes se den cuenta. No nos compliquemos, vuelvo a decir, en muchas ocasiones esta tecnología que hay allí está siendo subutilizada y eso ya es una discusión, eso no es algo secreto, sino que dejamos de utilizar estas herramientas
que son a la larga las que nos permiten solucionar esos problemas. Claro, hay algunos PDFs que de pronto por reconfiguración o por, qué sé yo, se convierten de una manera, o en su defecto, hay veces no tiene toda la información y queda allí vacía, y entonces uno ¿qué hace allí? ¿Qué resuelves tú cuando le falta alguna información a ese PDF? La agrega uno manualmente, ¿cierto? Y soluciona el problema. Hay algo aquí que si quiere, ¿me puedes colaborar un momento? Es muy fácil, aquí hay un link, pero pues no por tiempo. Es muy fácil, aquí hay un link, ¿sí? Que lo podría permitir. Es un link normal, ¿sí? Donde me dicen cómo instalarlo, pues tampoco se trata de lo que aquí somos más prácticos en ese ejercicio. Normal, en un montón ustedes lo buscan, yo le dice cómo instalarlo y cómo usarlo. Entonces aquí voy a hacer este ejercicio con el mío, por ejemplo. Aquí simple y llanamente estoy construyendo este texto, digamos, este texto acá voy a meter el argumento, voy a referencias, ¿sí? Voy a meter, ya está instalado, él me lo abre, ¿sí? Aquí voy a colocar una cita de eso. ¿Sí? Por ejemplo, de Rodríguez Díaz, el Juliano, entonces lo coloco allí, ¿sí? Le doy a insertar y el final me lo coloco y se me quita todo ese problema. ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿Cómo adiciono el ejercicio? Pues voy al programa, ¿sí? Necesito descargo, por ejemplo, en mi caso, voy a tener un archivo, una carpeta donde dice artículos. Digamos que tengo esta carpeta, artículos para citar, aquí tengo todo eso, los transporto, ¿sí? Por ejemplo, voy acá a Mendeley, voy a diseñar uno nuevo, lo busco desde mi plataforma, digamos de él me lo incluye. ¿Sí? Aquí tendría un problema, aquí tendría que yo añadir el año, es como lo que estábamos diciendo. Entonces yo cualquiera, todos estos los incluyo, puedo incluir libros. ¿Cómo lo incluyo? Pues voy a destacar, ¿cierto? Vuelvo, insisto, lo doy nuevo, lo adiciono, ¿sí? Creo el conveniente que me pueda dar la solución. No sé si ustedes me lo ven. Si aquí lo tengo si aquí voy a adicionarlo, entonces le agrego, busco la referencia, y lo busco o sea, resuelvo el problema. Si tengo que añadir año, si tengo que añadir hoy como lo hacíamos, porque en este momento no sé, el mío casi no, yo no sé si el cómo ya actualizó el todavía no. Antes hacíamos, era mucho más acelerado, pero este nos soluciona mucho el ejercicio, ¿no? De cualquier texto que queramos aquí solucionar. Lo mismo si lo quiero incluir como referencia, ¿sí?
y ahí lo incluye directamente como referencia y me resolvió el problema. Y este está con normas A, 7. Entonces, creo que, digamos, el ejercicio, más que cuando me hablaba el doctor Galindo, frente a su dinámica, es que en efecto la editorial, así me lo comentaba, espero que esté haciendo el ejercicio de interpretarle tal cual como me lo dijo, pero el ejercicio de la editorial es precisamente acompañarlos en esta dinámica. Tienen un recurso humano que también pues, puede ayudarlos, pero eso no significa que el documento vaya allí. Hoy en día existe el manual en todas las editoriales y eso sí, no sé si lo tienen, genial. Si no lo tienen, doctor Galindo, creo que es muy recomendable y creería, le haría muy respetuosamente la sugerencia que piensen en ese manual del estilo, ¿sí? Para las normas de presentación para que se le resuelva el problema, porque ahí está. Incluso yo aquí tenía manera de ejemplo muchos por ejemplo, ellos tienen el manual directo el externado tiene su propio manual, el doctor Galindo, ¿sí? Y aquí le da las referencias de todo, ¿sí? Esta es una, ya ajustada la norma de la séptima edición. Creería conveniente que ustedes también pensaran, por ejemplo, obviamente, una cosa también es, hay una manera mucho más inclinada o relacionada con el tema del caso de la jurisprudencia, el caso jurídico. Este ejercicio aquí nos dice todo, cómo hacerlo, cómo ellos lo mantienen. Lo mismo está, creo que bajé, ahí está la de la Javeriana, pero de Cali, creo que lo vi, lo guardé. En conclusión, creo que estas normas, estas herramientas son muy fundamentales para que ustedes, digamos que no es quitarse la camiseta y darle la responsabilidad a los investigadores, ¿no? Porque a la larga también nosotros, después de un ejercicio denso, complicado, trabajo de campo, de argumentación y de muchas otras cosas, pues caer uno también en ese tema del ejercicio, pues de corregir sobre normas actuales también me vuelve un poco. Y eso casi ¿quién lo resuelve? Los estudiantes. Casi siempre uno lo pide la colaboración a los estudiantes para que ayuden ese ejercicio. Pero de todas maneras, como estábamos diciendo anteriormente, y como termino aquí el ejercicio que a mí me han invitado, tarde o temprano sus radios serán fijas. Tarde o temprano usted tiene que usar las normas. Tarde o temprano es fundamental para ello, ¿sí? Pues si quiere uno tener ese reconocimiento académico en materia de dinámica investigativa, ¿sí? Eso es el ejercicio. Finalmente, creo que el ejercicio de la editorial y de toda editorial es precisamente tener digamos, como un reconocimiento, no solo a nivel internacional, no solo por temas institucionales, sino que para una persona que finalmente publica en una revista, en una editorial propia de una universidad, es muy grato y complementa, ¿sí? Muchas personas, entre esas nos incluimos algunos, uno piensa uno más en otro escenario de publicación por otras condiciones que nos han metido lo institucional y lo político en materia de orientación de política institucional, y entonces si usted no publicó en Cuba, entonces no existe, ¿no? Pues, ahí sí que me encuentro, si quiero tener un buen par de zapatos, pues debo empezar por las zapatas.
Muchas gracias, doctor Galindo. No sé si alguien tenga o no sé si alguien. Sí, lo escucho, Giovanni. Sí, totalmente de acuerdo, Giovanni. Aunque ahí de pronto no es de cuidado, simplemente es de cuidado, porque si la norma o si el documento con el que me están sugiriendo que presente el ejercicio, pues no lo hago allí, pues, y si la editorial es muy disciplinada y muy exegética en el ejercicio, pues no lo rechaza, ¿cierto? Tengamos de uno u otro factores, o combinemos allí dos estilos. Como dije al comienzo, si bien es cierto, el control de la norma era algo que hacía la sugerencia de pegarse uno a ella, hoy en día se habla más de un estilo, porque precisamente la editorial puede hacer alguna variación, como lo están planteando en la misma convocatoria del doctor Galindo. Por ejemplo, ustedes están diciendo allí que el interlineado no sea más de 1,15, ¿sí? Y eso ya es una primera variación, ¿sí? No es que sea un error, pero simplemente es como un acomodamiento a la dinámica. Muy seguramente lo hacen por temas de costo, ¿no? Por temas de costo, por reducir el ejercicio, pero a la larga, en la impresión, en la editora, ¿sí? Que es distinto a una editorial, en la editora, ¿sí? En la imprenta, pues podrían, sencillo, control C lo ajustan pero puede variar esto, pueden variar otras cosas. Es cuestión de esa dinámica. De todas maneras, insisto, esto era básicamente como un ejercicio de encontrarnos, de hablar de algo que es necesario, de reconocer el ejercicio que está haciendo el doctor Galindo de mirar cómo se recoge esa convocatoria, porque igual todos sabemos, sí, los que me están escuchando, todos sabemos que hay bastante trabajo allí. No sé si ya lo presentado o regresado, que por condiciones de otro tipo de naturaleza pues no se ha podido fluir, pero que necesariamente también en muchas ocasiones muchos textos vienen con esa debilidad y es necesario tenerlo allí en cuenta para solucionar el ejercicio. Sí, señor. Pero la séptima tiene el link de ello. Sí, la editorial es Manual Moderno. Sí, señor. Esta está en español, de manual moderno. Está obviamente cuarta en español, séptima en inglés. Aquí la tiene, el doctor Galindo me dijo que a quien presente un artículo le entrega uno. Pero aquí no puede comentar la experiencia del doctor Galindo, cómo lo consiguió. Sí, Giovanni, buenas tardes. Sí, este libro prácticamente reciente, ahorita en la Feria del Libro en Bogotá, ahí con la Manual Moderno, ahí se consiguió, prácticamente es la única que tiene,
pero el medio magnético es difícil conseguirlo. Y si viene en inglés, sí, eso sí es cierto. Pero sexta. Sí, la sexta. Séptima todavía no. Claro. Otra pregunta a los personas que están presentes. Sí. Usted puede tener la suscripción institucional que mande a los institucional. Debe tener por su correo. No, también se puede hacer, pero es mejor que se haga con el institucional. No, casualmente eso está como instalado y eso le da, pero también lo repito, una opción, pero es mejor institucional porque, Igualmente, yo por ejemplo trabajo en la red Word, pero con la Universidad de Valencia, con la Universidad de Valencia, y cuando lo hago por los mail, no me deja, tiene que ser con el institucional. Entonces, otra pregunta, los que están de manera presencial o virtual. No hay más preguntas, ¿alguien que levante? Sí, Giovanni, tranquilo.